Este es el episodio 15 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Arián Díaz. Y si están escuchando este especial de fin de año es porque alguien ya les pasó el link, pero si quieren volver a escucharlo o escuchar otros episodios, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast. Se viene el fin de año y parecen obligados los balances, ¿no? Que lo que hicimos o lo que no llegamos a hacer en el año. Y aparecen esas notas tipo las series del año que no podés dejar de ver o las películas que tenés que ver antes de que termine el año. Las mejores. Y seguramente es mucho lo que no vimos durante el año, porque lo cierto es que cada vez tenemos menos tiempo de ocio y más tiempo de trabajo, y además porque el ritmo de producción de la industria cultural, que no puede dejar de recaudar, básicamente, hace que los productos se pisen un poco unos a otros. Sobre todo últimamente, ¿no? Con el caso de del cine y de las series, por esta competencia que hay desatada entre la industria tradicional de Hollywood, digamos, claro, y las nuevas plataformas que también se dedican al cine, que ponen grandes presupuestos, contratan actores, digamos, mainstream conocidos, y pasan estas cosas medio ridículas como que estrenan las películas para que se las acepten en los premios, la ponen claro, una semana en un cine perdido, pero después en realidad es para la plataforma y bueno, se dan todavía toda esta discusión que hace que la competencia todavía sea más acelerada. Sí, porque además cada vez eso se va produciendo cada vez a un ritmo más rápido, existen más cosas, que no siempre significa más variedad, y terminás como, o sea, tenés como la agenda siempre llena con algo para ver. Claro. Y eso exacerba un poco la lógica que se parece un poco a la de otros productos, ¿no? Que tienen caducidad programada, ¿no? Para que se agoten y compremos más. La producción cultural mainstream también se parece cada vez más a ese ritmo vertiginoso donde el gran éxito del año funciona 1 o 2 semanas hasta que viene otro y lo reemplaza, o viene la secuela, o viene la precuela, o viene el spin-off y así, como para aprovechar el ciclo rápido que tienen como mercancías. Claro. Sí, y en el medio de todo eso aparece, por ejemplo, una cosa que se habla bastante que se llama FOMO, que en realidad es como una sigla de Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, que es esta lógica del consumo, como decías antes, trasladada a la cultura, donde lo importante es ver, leer menos, pero también escuchar. Es todo como una especie de cumplir un objetivo o una meta. Por eso, por ejemplo, son populares las maratones. Se impuso mucho eso de que sale una serie y la tenés que ver, no sé, en 2 o 3 días. La importancia de ver primero las cosas. Bueno, el tema de los spoilers, que bueno, siempre fue una cosa un poco molesta, para mucha gente le molesta capaz que le cuenten algún detalle, pero hoy desata guerras, por ejemplo, en las redes sociales, claro, es como otra grieta, como si necesitáramos más. Y aparte, para no spoilear, casi no puedes hablar casi de lo que claro, viste. Claro, casi de nada. Bueno, además porque como está esto, ¿no? De que se produce todo el tiempo contenidos culturales en miles de plataformas, también hay un montón de gente que a lo mejor pasan 2 años y vos no viste algo. Si te molesta mucho, no querés, que yo, hay gente que incluso dice, me voy a desconectar de las redes para que no me spoileen, algo que tampoco es tan importante. No, y después aparece también otra cosa, que es esto de la gente que todo el tiempo cuenta, o sea, contar todo el tiempo lo que viste, que tiene algo, o sea, tiene un poco también de estatus, o decir, mira, yo vi tal serie, vi tal cosa, pienso, o hacer un comentario medio nabo, o que a lo mejor haces un comentario medio al pasar y se lo toma como una recrítica, cuando en realidad solo estás contando algo que viste. En eso, o sea, en esa vorágine se pierde, o sea, lo que pierde peso es la experiencia. Obviamente los debates, las reflexiones casi no tienen lugar, o tienen un lugar muy marginal. Claro, porque eso también afecta a la crítica, ¿no? Sobre claro, todo la crítica principal, mainstream, digamos, en los suplementos y demás, porque como todos hablan de eso, entonces hay que sacar algo de eso. Claro. Pero sacás una nota que a veces aparte se repite mucho entre sí, porque aparte de poco tiempo para hacerla, y después a la semana que viene es reemplazada por la nueva película del año, la nueva serie del año, y pasó, y si había un debate, una reflexión, quedó ahí. Así que para seguir con esta idea del podcast de Fuera del Algoritmo, que prescribe lo que tenemos que ver, en realidad nosotras vamos a repasar algunas de las superproducciones que hubo este año, si te las perdiste, pero bueno, capaz que no te perdiste tanto, como te dijeron, y capaz si te interesan esos temas, hay otras cosas para ver sobre ese tema. Claro, bueno, en los últimos años, 2018-2019, particularmente lo que tuvo peso, hubo como una inundación de producciones, se podría decir, feministas, o que tienen que ver con temas y debates del feminismo. El feminismo se transformó en una especie de estándar en un montón de producciones culturales. Eso tiene como un lado positivo, que es la fuerza de un movimiento social que critica lo naturalizado, que instala nuevos debates, eso como lo que está bueno.
Después tiene un lado un poco negativo, que es que el feminismo que se ve en la pantalla es mayoritariamente una versión muy específica de feminismo. Además, bueno, ya sabemos que no existe, el feminismo no es un movimiento homogéneo, tiene un montón de alas, de sectores, diferentes ideologías, pero la versión que solemos ver en la pantalla está bastante edulcorada y es justamente esa versión que se le puede llamar el feminismo liberal o neoliberal, es una versión que se integra casi sin conflictos a los relatos, por ejemplo, aspiracionales o a los relatos, incluso a comedias románticas de muchas de las producciones, que en general muchas están producidas también en Hollywood o en Estados Unidos, Hollywood para generalizar. Nosotros las vemos mucho, por eso también acá tienen bastante impacto. En el medio de ese marasmo en el que todo es feminista, y que también existe este mandato en la industria cultural de que necesitas productos feministas, al fin y al cabo, como dices al principio, todo se transforma un poco en un producto, claro, que tiene que ser consumido. Hay algunas que rompieron un poco el molde, no sé, estoy pensando en cosas, por ejemplo, como Petróleo, es una obra de teatro en Argentina, que era independiente y se transformó medio en una sensación así un poco medio mainstream, pasó al teatro comercial. Eso es algo raro, puso en debate la masculinidad y tenía un punto de vista crítico, aunque lo hace, obviamente, es una obra humorística, o sea, es básicamente una comedia con momentos un poco incómodos que está muy buena. Después, por ejemplo, hay una serie que acá casi ni se nombró, que está muy buena, una miniserie que se llama Fleabag, que es también de la guionista que hizo Killing Eve. Ella es súper famosa por eso, pero hizo también esta serie que además la protagoniza, que está muy buena, es súper interesante, es como que le busca otro lado a críticas a estereotipos, es como que le busca otras respuestas a preguntas que están planteadas. Claro, porque las tres personajes principales son mujeres. Ella, la principal, la hermana, digamos, la esposa incluso nueva de su padre, que todas las muestra en los estereotipos que tienen, en las cosas que ellas son mujeres empoderadas, digamos, pero también en los problemas que tienen, claro, en lo patética que son a veces, en que pueden ser malas también a veces, y no es que tengan entre ellas una relación no sorora, pero tampoco es que está todo bien todo el tiempo, claro, o sea, muestra algo más normal. Sí, algo más real. Es de las últimas, por lo menos de las últimas que vi, la que más le escapa a ser políticamente correcto, que es un problema de las producciones que en algún episodio ya lo charlamos. Hay otras también hablando de corrección política que se van al pasto totalmente, como antes hablabas de los spin-off, un spin-off que se llama The Good Fight, que es la buena pelea, que es un spin-off de The Good Wife, que era la buena esposa, que, no sé, termina en un delirio. Las primeras temporadas no estaban tan mal, pero termina en un delirio de un grupo medio clandestino de mujeres en contra de Trump, que es un delirio medio esencialista también, porque ellas son todas millonarias, o sea, son todas ricas, salvo alguna que está para decir no son todas ricas, claro, y son todas blancas, salvo una abogada afroamericana que es para que no digan son todas blancas. Pero bueno, claro, son todas por cupo, pero básicamente es bastante delirante. Para eso la verdad yo prefiero, o sea, que te vayas a la fantasía total como es American Horror Story y me hables, no sé, de una dinastía de brujas que va a salvar al mundo, porque bueno, de última es un relato fantástico y si quiero lo veo para divertirme, para pasar el rato. Y si quieren más información, lo tratamos en un episodio. También lo hablamos en un episodio. Pero bueno, pensando en esto del FOMO, esto, ¿no?, del miedo a perder, el miedo a perderte algo y eso que te dicen que no te tenés que perder, quería hablar de una serie que seguro se chocaron con alguien que dijo, o una de estas notas, que además después tienen 3 párrafos, 11 tweets y 16 fotos, ¿no?, porque no tienen mucho para decir. Una serie que es Modern Love. Es una serie, aparte, fue como una producción fuerte de Amazon, del servicio de streaming de Amazon, Amazon Prime, que es una serie, una miniserie, que es una adaptación de una columna bastante famosa del New York Times que tiene ese nombre, que es Modern Love, Amor Moderno. Está escrita por John Carney. Expectativa que te construyen de esta serie es la serie de los vínculos, las relaciones entre las personas, cómo cambian esta nueva era, perspectiva de género, el amar en coche, todo bárbaro. Realidad, son 8 episodios, muy lindos, muy bien filmados. Qué linda que es Nueva York, porque todo sucede en Nueva York. A todo el mundo le gusta. Medio un estilo Woody Allen. Claro, medio Woody Allen, empresa de turismo, hace un emprendimiento de turismo. Todos muy lindos de ver, muy bien actuados. Pero la verdad es que son básicamente todas mini comedias románticas que tienen estereotipos y lugares comunes, construidos desde esta idea de historias de amor real, pero todas van a lo mismo, una oportunidad perdida, esa cosa de la química, que es una cosa que no soporto, que es que vos te encontrás con alguien y no se sabe qué pasa, pero bueno, esa es la persona, es el amor de tu vida, y aunque pasen un montón de cosas, esa era la persona que vas a estar para siempre. Tiene algo de diversidad en las edades, por ejemplo, no toda es gente joven, digamos, pero por ejemplo en su clase social es toda gente de
clase media más bien tirando alta, por ejemplo. Sí, y de hecho como que se dan cuenta en algún momento y lo tratan de justificar, ¿no? Hay uno de los episodios con una piba que vive en uno de esos super edificios de Nueva York que tiene justamente un tipo en la puerta, que la historia es con él. Y como que en un momento tienen que justificar, decir, no, yo vivo acá porque mis padres vivían hace 30 años y me dejan alquiler barato, cosa que no existe además. Y aparte, ¿para qué lo tenés? Yo no soy rica, se lo juro. Claro, ¿para qué lo tenés que explicar? O sea, igual podría tener, aunque tuviera plata, una historia de amor o no, porque aparte no tiene nada que ver con eso, digamos, la historia que cuenta ese capítulo. Pero ahí es como que sintieron que le faltaba meter algo y se les ocurrió una excusa mala. Eso para mí también tiene que ver con las personas que van a ver esa serie, que seguramente, por ejemplo, hay muchas que viven en Nueva York, que les debe molestar bastante eso. Además de que en general hoy existe una incomodidad con esto de la gente que, o sea, con los ricos, digamos. Lo otro es, por ejemplo, bueno, además de que no existe ninguna diversidad, por ejemplo, de esta gente que tiene plata, la otra es tampoco existe ninguna diversidad entre los vínculos, porque en general son todas historias de monogamia, de parejas heterosexuales. Por ejemplo, son 8 historias, una es LGBT, que está bien, igual tampoco es gran cosa, y aparte son 2 pibes que tienen toda la plata. Está metido en el medio el problema de los vientres subrogados. O sea, tiene como algo interesante, pero qué sé yo. Más bien me parece que lo que termina un poco matando lo que podría ser realidad la expectativa es un esfuerzo de no incomodar absolutamente a nadie, y eso es lo que hace menos interesante cualquier debate sobre las relaciones. Y en eso yo pensaba, por ejemplo, en Nora Ephron, una guionista que falleció, que no era contestataria, no era feminista ni nada. De hecho, ella más bien se hizo famosa por comedias románticas, pero si lo pensamos hoy, tenía mucho menos miedo de meterse en esa cosa que es más bien borrosa o no clara, no siempre es linda, de las relaciones entre las personas, que pueden tener cosas que están buenísimas y después tienen momentos que no son tan buenos, pero bueno, o sea, de última yo prefiero alguien que escriba sobre eso, aunque tenga un montón de problemas, y no esta cosa de que yo te voy a mostrar una nueva forma de relacionarse y la verdad que es la misma receta de siempre. No, como que no cambia nada. Con otra etiqueta adaptada al nicho que corresponde ahora. Claro, de última prefiero algo menos pretencioso. Además, son 2 historias, incluso las que como que tratan de ser diferentes, son algunas bastante... Por ejemplo, hay 2 que tocan un tema que es la relación de las mujeres con su padre, sí. Que es, bueno, esta que contabas, la del portero de este edificio, que ella tiene como una relación medio paternal con este tipo, y otra ya es directamente, se llama algo así como se parece a papá, que es extrañísima. O sea, si esas son a lo mejor las que te dejan algo picando, no necesariamente bueno, pero después el resto bastante pasable. Nada que ver con esa serie, pero que tuvo un perfil mucho más bajo, sobre todo en Argentina, pues una serie de HBO, acá es muy difícil ver HBO, salvo que veas cosas online y te manejas con torrent. En 2019 se estrenó la última temporada de The Deuce, que The Deuce en realidad no es una serie ni de amor, ni de vínculo, no tiene nada que ver. Es una serie que habla del origen de la industria pornográfica. The Deuce es un lugar que es el sobrenombre del cruce de 2 calles en Nueva York, que antes era el centro de la subcultura neoyorquina, en los 70, los 80. Era un lugar bastante antro, y justamente la serie lo que habla es, bueno, habla de prostitución, habla justamente de pornografía, y también tiene toda una subtrama de gentrificación recontra interesante, porque es cómo transforman ese lugar donde nadie quería vivir. De hecho, en los 80 está el fenómeno de que la gente se va a vivir a los suburbios porque nadie quiere vivir en Nueva York, y si lo pensamos no pasó tanto tiempo, pasaron unos 30 años, y hoy Nueva York es una de las zonas más cotizadas, más caras para vivir, y además es uno de los centros de las finanzas. Y esa bohemia de antes es lo que de hecho cotiza más. Exactamente. Ahí además en esta serie lo raro es que como que no es tampoco parte mucho del marketing, pero por ejemplo hay un montón de debates feministas o que tienen que ver hoy con el feminismo. Bueno, uno es el de la prostitución, por supuesto, pero después también, por ejemplo, aparece un personaje, ¿no? Hay como un cameo de Andrea Dworkin discutiendo, que es una teórica feminista, discutió mucho el problema de la pornografía, y aparece en una escena discutiendo si es posible o no hacer pornografía feminista. Tiene varios de esos debates que son inesperados y están bastante bien agarrados. Pero bueno, tiene algo también, que es esto que les decía al principio, conectado con Modern Love, que es que lo que está en el centro de esta serie son las relaciones entre las personas. Aunque no sea el tema, vos ves los vínculos, cómo se construyen, qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo, porque en esta serie pasan, no sé, como 25 años, entonces, qué los condiciona, qué los modifica. Tiene una de mis escenas favoritas, es una entre Abby, que es uno de los personajes,
que mucha gente no la quiere, es un poco infumable, pero después me cae bastante bien a veces. Tiene una conversación, por ejemplo, cuando se deciden ir a vivirse juntos con el otro protagonista de la serie, donde ella le dice, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a transformar, o sea, nos encerramos en nuestra casa y bueno, la monogamia, y entonces tienen una conversación que es toda la negociación de cuando empezás una relación de, bueno, qué reglas, digamos, se pone. Uh-huh. Ellos llegan a una especie de acuerdo, me parece que está buenísima. Y después hay otro personaje fuerte, es Aileen, que alrededor de ella está muchos debates de la prostitución, sobre si es una decisión, si es un trabajo, en qué condiciones puede una mujer decidir. Obviamente ella tiene condiciones excepcionales, de hecho es como, ella es la independiente, claro, que después es la que va a salir también de ese mundo, pero bueno, abre un debate que está buenísimo y es una serie que tuvo un perfil mucho más bajo, y en medio de tanto marketing feminista, la verdad que, y tanta repetición de Deuce, me pareció una sorpresa interesante. Otro tema que estuvo en el candelero este año es el tema de la desigualdad social y sus consecuencias, sí, que de fondo tiene la crisis capitalista que seguimos viviendo y que muestra algunas de sus caras más brutales en estos años. Hubo 2 películas que dieron mucho que hablar este año que agarraron ese tema. La primera, probablemente la que más renombre tuvo, fue The Joker, el Guasón. El director es Todd Phillips, que es el mismo de X-Men o de Nace una estrella, y que fue protagonizada por Joaquín Phoenix, que bueno, hace una muy buena actuación que todo el mundo destacó. Sí, tenés que ver a Joaquín Phoenix, claro, cómo Joker encarnaba esta especie de locura que le va agarrando al personaje, que termina siendo el malo de Batman, digamos. Es una precuela, ¿no? En definitiva también agarra ese shape. Es una precuela igual que se escapa un poco, claro, del universo, también por una cuestión para quedar como película más seria. Sí, de hecho tiene un tono realista, o sea, claro, no hay nada sobrenatural, en este caso todo tomado por ahí, pero bueno, también, tiene que ver con esa historia. También gana, digamos, obvio, con ser un montón de gente la ve solo por eso, obvio, digamos. La película, bueno, usufructa esta moda y usufructa esta cosa de darle un giro social a las causas de por qué el Guasón se convirtió en malo. Básicamente porque vive en una sociedad desigual de ricos que son súper ricos, entre ellos el padre de Batman después, y por otro lado la gente que vive en la marginalidad, dejada de lado por el Estado, por las instituciones, por esos ricos mismos, ¿no? ¿Y qué pasa? Termina fabricando psicópatas. Una sociedad tan desigual entre sí termina fabricando este tipo de psicópatas. Así que se habló mucho de la película como una gran crítica social que mostraba las tendencias más dañinas de una sociedad que, aunque Ciudad Gótica se parece mucho a Nueva York, sí, y a la sociedad en la que nosotros vivimos. Sí, de hecho dice que tienen varias cosas, por ejemplo, la huelga de los trabajadores de la basura, por ejemplo, es una cosa que sucedió, o sea, claro, como que agarra varias cosas reales. Claro. Pero, digamos, algunas cosas, habló muy bien de esta película, pero habría que decir algunas cosas que se dijera un poco. Es cierto que la actuación de Phoenix es muy buena, pero también es cierto que es un poco reiterativa, porque son 2 horas de golpes bajos, uno atrás del otro, que todos van a justificar lo mismo, porque el tipo enloquece. Bueno, a la segunda, a la tercera, ya nos dimos cuenta que la cosa no iba bien, que esa sociedad era injusta, que probablemente te vuelve loco, no era necesario 2 horas de eso. Encima hay un momento culminante de la película que no vamos a comentar, pero que explícitamente dice eso, esto es lo que pasa cuando una sociedad tan desigual nos deja de lado y marginados y no sé qué. Y vos decís, después de 2 horas me explicás el chiste de la película, o sea, ya lo entendí. Claro. Es un poco una subestimación, o sea, entre que lo tuviste al tipo 2 horas sufriendo, digamos, y después te lo dicen, decís, bueno, sí, está bien, tonto no soy, me di cuenta. Me pasa eso, para mí también tiene que ver con en general las películas, sobre todo las producciones, las grandes producciones de Hollywood, tienen esto de que es un mensaje tan masticado en general, que sí, obvio, es un poco menospreciar a la persona que está del otro lado de la pantalla, que, o sea, no sé, nosotros todo el tiempo nos comunicamos no solamente con las palabras, sino que vos vas viendo cómo se construyen las situaciones, podés sacar algunas conclusiones, y también esa misma industria es la que le da a las películas que no son así, son las que terminan teniendo ese lugar raro, medio marginal de la película rara, la película intelectual, que en general son todas cosas malas para decir que a la película no le va a ir bien. Claro, que de taquilla no va a estar. Claro, simplemente porque no tiene, ponerle los volúmenes de acción o la velocidad necesaria para cumplir también con eso, o sea, con un público cada vez más amplio, o sea, quieren hacer una película que sirva para el que tiene 35, para la chica, para el padre con los hijos, y la verdad es que es imposible esa forma. Bueno, claro, esta sirve para los chicos fanáticos de Batman, para los que les gusta eso, entonces es la precuela, para los más grandes que quieren ver el problema social, es para agarrar todo, al final termina probablemente no agarrando nada. Claro.
Por otro lado, todo ese desarrollo que hay del guasón, digamos, en la cara que se le va deformando a Phoenix, va acompañado de un ambiente más amplio de ebullición social que hay en esa ciudad, que se expresa en manifestaciones de descontento violentas que hay, y por eso de hecho fue un gran escándalo en Estados Unidos y la quisieron prohibir en algunos cines. Sí, en varias cines. Por amenazas, ¿no? De que iba a haber incidentes y demás. Pero si se fijan en las manifestaciones que muestran en la película, son más bien de hordas de vándalos, digamos, no son manifestaciones políticas. Son representadas todos con hombres iracundos rompiendo cosas, saqueando, quemando, etcétera, y no ven ni a un movimiento social, ni a una organización, ni a algún pedido de alguna demanda concreta. Parece que no tuvieran objetivos, parece que no tuvieran alguna idea política que estén defendiendo. Sí, como que solo quieren salir a romper todo. Claro, es solo malestar social en estado puro que se desborda en violencia. Y habría que pensar, ¿es eso lo que está pasando realmente en esta época? Porque es verdad que la desigualdad social llega a niveles brutales, como podemos ver, en todos lados. Pero también es cierto que a eso hay una respuesta de la lucha de clases. Claro. Desde Francia hasta Chile, incluso por derecha, como el golpe en Bolivia. Pero ahí no, y vemos violencia también, porque de hecho los estados reprimen y responden de esa manera a esas demandas sociales. Pero también vemos que hay gente que se organiza, gente que reflexiona, que tiene pedidos políticos, que debate. No son gente suelta como loca rompiendo cosas. Claro, que sale a quemar. Sí, bueno, en un sentido es medio una despolitización de la política justo en un momento en el que más bien hay como un regreso de la política, sobre todo de la política callejera. Y eso me parece que entra, aunque no pensemos en una cosa, ¿no?, de conspiración, de un mensaje bajado y pensado, pero es de esas operaciones sutiles que suele hacer el aparato de Hollywood, digamos, que es su forma de digerir algo, que es hacer un producto cultural que le pueda hablar a la persona que está al otro lado, pero también, de alguna forma, bajar discretamente su línea. Claro, tampoco es que le estamos pidiendo a la película que tenga que dar obligadamente un cuenta mensaje de la realidad. No es que es así, que no sé, si hubiera querido contar esa historia y demandaba eso, está bien. Pero el tema es por qué la crítica la describen como una especie de gran panorama de la actualidad. Porque la película realmente busca abrir un debate sobre eso y dar cuenta, o es el gancho que necesita para que, bueno, más o menos sea vista y para ampliar un poco el target al que apunta, ¿no? Son preguntas que habría que hacerse y que en la crítica raramente aparecen. Otra de las películas se llama La lavandería, de Laundryman, que esa es de Netflix, se estrenó ahí. La película es de Soderbergh, que es un director bastante conocido, y está protagonizada por 3 personas conocidas: Meryl Streep, para empezar, Gary Oldman y Antonio Banderas. Claro, ya ahí tenés como 3 tanques de actuación. Y se mete con el tema, aparte también taquillero, de los Panama Papers, más concretamente con el estudio Mossack Fonseca, que fue al que le hicieron esa filtración. Y la idea es un poco que a partir de un accidente, una señora que perdió a su marido cuando trata de ir a cobrar el seguro, se empieza a dar cuenta que no tiene a quién consultarle, porque la empresa donde contrató el seguro a su vez era beneficiaria de otra y de otra y de otra, que llega a una especie de cáscara vacía donde no hay nadie. En las Bahamas. Claro, que nadie que se haga responsable de nada. Entonces, en la película como que sigue esta señora, una señora que, como una Doña Rosa que no sabe nada, la representan, que se empieza como a enterar de cómo es que funcionan esos mecanismos y bueno, y termina dando con el estudio Mossack Fonseca justo antes, digamos, de que se hiciera esa filtración. Y después tiene otras historias paralelas, todas también relacionadas con este estudio y con las maniobras que hacen. Y Banderas y Oldman son como Mossack y Fonseca, que a cada una de las cosas que va descubriendo aparecen ellos diciendo explícitamente las cosas que hacen. Y dicen, y sí, bueno, nosotros lavamos plata de este, del otro, la ponemos acá, con esto invertimos y ganamos. Bien hecho con tono cómico y bien con tono cínico, como para que te des cuenta, digamos, de cómo son esos mecanismos. Claro. También ahí hay un poco de subestimación porque uno medio que ya sabe, digamos, lo que fue. Pero bueno, está hecho así como provocador porque ellos lo dicen explícitamente. Pero es tan descarnado, digamos, que es un poco la idea que se propone, cómo muestra ese mecanismo. Porque es cierto que aparece el entramado de empresas truchas como una gran estafa, que sin duda lo son. Pero lo que están por detrás no son solamente criminales o corruptos que mueven así su guita sucia, digamos. Algo que se resolvería cayéndoles con la policía, por ejemplo. Claro. Cosa que en la película con algunos pasa y no es muy creíble, porque nosotros sabemos que sabemos que esas cosas no suelen terminar que eso así. No pasó. Pero muy lateralmente aparecen los funcionarios, los estados y los grandes empresarios que, de hecho, en los Panama Papers, todos sabemos, eran los grandes protagonistas que salieron por todos lados y aparte a lo largo de todo el mundo, en todos los cargos posibles. O sea que porque esas maniobras de evadir impuestos de este tipo de empresas que son como
como muñecas rusas que uno va abriendo, aparece otra, pero en el fondo no hay nada. No es que las usan solamente los, no sé, los traficantes, los narcotraficantes o los traficantes de armas o los que están en negocios ilegales. Claro. Son efectivamente los mecanismos normales que usan los capitalistas y los burgueses y los grandes funcionarios millonarios de todo el mundo para dinero sucio, dinero limpio o lo que sea, para evadir básicamente impuestos. Entonces no es algo, es algo estructural que no se arregla solamente con regular mejor ese servicio, claro, digamos, de las empresas offshore y demás, que es un poco lo que propone explícitamente la película, ni con que alguno lo pueda agarrar o no lo pueda agarrar la policía, cosa que sabemos que aparte no pasa y en la película sucede en un momento y vas a decir, no, bueno, no te lo creo. No soy tan tonto. Claro. Bueno, algo parecido pasa que también pensando en Netflix, hay un documental que creo que se estrenó este año, también 2019, que se llama Nada es privado, que cuenta, entre comillas, la anomalía de lo que fue la filtración de datos de usuarios de Facebook hecho por Cambridge Analytica, y que lo que intenta darle, o sea, es también despolitiza un poco el problema, y lo que intenta darle es que es un problema moral. O sea, si el uso de la tecnología es correcto o no es correcto, entonces lo limita todo a una investigación y a que entonces lo que hay que hacer es un buen uso de la tecnología. Y en realidad lo que desnudó bastante Cambridge Analytica es que las democracias capitalistas están bastante flojas de papeles, porque si vos podés hacer esto, por ejemplo, con una empresa que se dedica a redes sociales, es obvio que el problema no está ahí o no empieza ahí, sino que lo que hizo fue como mostrar, dejar muy explícito un problema que existe en los propios sistemas políticos. Uh-huh. Bueno, y una que queríamos mencionar, para terminar, que fue otra de las que fue, aparte como es relativamente nueva, es ahora la que está. Es el momento. Claro, es el irlandés, ¿no? The Irishman. The Irishman, que también esa entra muy bien en esta guerra de las productoras, se podría decir, tradicionales de Hollywood y Netflix, porque de hecho Scorsese, que es el director de la película, en realidad estaba haciendo esa película con Paramount, pero claro, el tipo empezó a aumentar el presupuesto porque se enloqueció con esta idea de rejuvenecer a sus protagonistas, claro, que son De Niro, Joe Pesci sobre todo. Claro, entonces era cada vez más plata. Paramount en un momento le clausuró la billetera, entonces dicen que Scorsese estuvo con su valijita hace un tiempo hasta que encontró a Netflix, y Netflix le dijo, claro, pensando en esta guerra, claro, dijo, yo te pongo la plata que vos quieras. Lo que vos quieras. Lo único que te voy a pedir es que la estrenemos así, que es lo que hace, bueno, lo que hizo por ejemplo con Roma, aunque la diferencia con Roma es que Roma estaba hecha y Netflix la compra. The Irishman, la característica que tiene es que es una producción de ellos, nada menos que, ¿no?, con Martin Scorsese. Esto también, o sea, es como una vuelta más o un paso más de esta reinvención del negocio de Netflix con esta cobertura supuesta de nosotros queremos salvar el cine, a nosotros nos interesa el cine, entonces antes habían dicho que permitimos directores, por ejemplo, como Cuarón, que igual es súper famoso, pero permitimos contar una historia que no se contaría en el cine. Scorsese no tiene esos problemas. No. Básicamente... Es un clásico, es como una especie de reinversión de un súper clásico. Tenía con todos actores, tenía todo garantizado. Un problema de distribución Scorsese no iba a tener. Pero bueno, está el problema de la producción. Esta historia está basada en un libro de un tipo que se llama Charles Brandt, que es la historia de Jimmy Hoffa, un dirigente de la burocracia sindical de Estados Unidos, muy poderoso. El libro se llama Escuché que pintas casas, que de hecho, bueno, tiene ese título, después de presentarlo, tiene ese título, claro, que vos al principio como que no sabes de dónde viene, pero viene de este libro, donde supuestamente Sheeran, que es la persona que interpreta a De Niro en la película, cuenta, en ese momento dice cómo mató a Jimmy Hoffa. Supuestamente la película va de eso. En realidad se trata después de su relación, todo el mundo, no es un spoiler, todo el mundo sabe que Jimmy Hoffa, bueno, no sabemos qué pasó con él. Claro, esta es una versión, nunca se encontró el cadáver. Esta es una de las miles de versiones que existe. Bueno, a Scorsese le interesó esta historia para contar. Y lo interesante es lo que pasó con la crítica, ¿no? De esta película, porque hubo todo tipo de críticas, pero entre ellas hubo una crítica del feminismo, por esto que tomábamos antes. Sí, hubo una crítica feminista que para mí fue medio, ¿no? O sea, como que yo no la comparto, porque es una crítica para mí un poco superficial, que es esa, que aparte es tipo a los 2 minutos terminaste de ver la película, alguien dijo en una red social, dice, no, el problema es que no hay mujeres en la película, las mujeres casi no tienen líneas. Esa crítica para mí tiene 2 problemas. Por un lado es, o sea, la verdad es que en la mafia
la estructura de la mafia. Es cierto, las mujeres no tenían un lugar de poder, sobre todo en los años en los que está ambientada la película, y en todo caso, hacer una película sobre la mafia en los años 30, 40, 50, con una jefa mujer, por ejemplo, hubiera sido bastante raro. Y después, por otro lado, para mí, le da poco valor a un papel que es súper importante, que es la hija de Niro, que interpreta a Anna Paquin, que es Peggy, que justamente su principal arma, para demostrar todo lo que las contradicciones en la relación con su papá y con todos los capos de la mafia, es el silencio. O sea, es un papel recontra importante en la película, y que ella no hable, justamente, es el diálogo más poderoso que tiene, y de hecho es lo que va guiando un poco la acción, que también es algo que a Scorsese le gusta hacer mucho, de hecho en sus películas anteriores, donde las mujeres a lo mejor tienen menos diálogos. Para mí tiene que ver también con el lugar que a él le gusta contar. Además de que, bueno, es un señor grande, pero me parece que tiene más que ver con eso, y en realidad las mujeres en sus películas siempre tienen lugares importantes, sobre todo en la narración, o sea, en el desarrollo de la acción, y lo que hacen, o dicen, o dejan de hacer o decir las mujeres en general, suele tener un papel importante, y en esta película es así, me parece. Sí, y hubo toda otra tanda de críticas que destacaron mucho esto de que Scorsese estaba reversionándose a sí mismo, un poco haciendo la continuación de Buenos Muchachos, claro, tomando de nuevo el tema de la mafia, bueno, convocando a parte de los mismos actores, ¿no? Salvo Al Pacino, que está agregado como Hoffa, pero fueron muchos menos las que señalaron lo que probablemente tiene más de inquietante la película, y que de hecho también estaba en Buenos Muchachos y que faltaba en la lavandería, la que acabamos de mencionar. Es la relación estrecha, tan estrecha que parece constitutiva, entre la mafia y el capitalismo. Claro. No, lo que quiero decir es que la mafia no es un fenómeno paraestatal, digamos, de una familia que empieza desde abajo del crimen, claro, digamos, hasta que va creciendo y forma una red de crimen organizado, que sería una anomalía, bueno, a remediar en algún momento por parte del Estado. No, y en el caso de The Irishman, sobre todo, muestran, sobre todo como toma Hoffa, muestras la relación de la mafia, no solamente con el Estado, como con todas sus instituciones, inclusive claro, con la burocracia sindical, en sus negocios, en sus necesidades políticas particulares, que incluyen un rango muy amplio, desde, no sé, eliminar toda una flotilla de taxis, sí, golpear personas, todo lo que conocemos. Claro. Pero, o sea, está mostrado como, miren, esto es así, o sea, esto funciona así. Claro, de hecho, puede ser que muchos clanes famosos en su origen hayan empezado por una familia que se organizó y demás. Pero eso es la versión oficial del fenómeno, y que atrasa un siglo, ¿no? Porque el problema es que, y tampoco el problema es que esté, por ejemplo, involucrada la policía, o algún policía corrupto, o algún juez corrupto, o algún funcionario que se lleva una parte de la tajada. Porque más bien lo que muestran es que, además de que pueda haber una familia mafiosa, además de que pueda haber corrupción de por medio, que obviamente los hay, lo que trasluce el irlandés es que esos grupos de mafiosos llegan hasta a poner presidentes, ¿no? Claro. Que es el caso de Kennedy, con el que está la película, a dictar políticas de Estado, en este caso nada más y nada menos que una inversión a Cuba para poder reponer sus casinos, exacto, que eran donde tenían negocios, y que, más allá de que algún momento puedan ser desbaratados porque otro grupo de poder les cope la parada, digamos, que también es parte de lo que sucede y es parte del conflicto, son instituciones de ese mismo Estado que están en la sombra, pero que ese Estado funciona. Por eso también es la justicia, es la policía, son los funcionarios, es el presidente, son los sindicatos. O sea, es algo que no es un fenómeno paraestatal, sino más bien todo lo contrario. Más bien constitutivo. Eso es lo más inquietante, que es algo que también estaba ya en Buenos Muchachos, pero en esta es más, a mí lo que me gustó es, por ejemplo, la actuación de Pesci, que es como el mafioso que maneja el todo. Claro, no es el de un mafioso sacado que para busca sangre, que empresario. Uno lo mira mal y le tira un par de tiros, no. Es un empresario hecho y derecho. Un empresario y un lobista súper tranquilo, que evalúa el otro, que negocia, casi un diplomático, que obviamente sabe cuando hay que hacer el trabajo sucio, lo hace, no tiene ningún problema. Para eso lo tiene Sheeran. También, claro, y también demitifica esa cosa de que la mafia se rige por los códigos de hermandad y no sé qué. No, son negocios, claro, efectivamente, y él es un buen empresario, negociante, diplomático, que se maneja en ese ritmo porque tiene que negociar desde los sindicatos hasta con el presidente. Sí, también esta película de Irishman, comparada con otras, lo que tiene también a favor es que Scorsese, a su forma, también lee este momento y elige contarte esta historia
de esta manera, después, bueno, o sea, Scorsese pensará lo que quiera, pero, o sea, es obvio que la película está pensada y está contada en un momento muy diferente, a lo mejor a lo que fueron otros, aunque ya estaba sugerido. Claro, en Buenos Muchachos estaba ese Claro. problema, pero era como un momento inicial. Ahora es como que muestra como un vínculo mucho más intrínseco, ¿no? Claro. Estamos hablando de unas políticas principales, de un presidente principal de Kenny en ese momento, que lo que interpreta la política es que fue hecha por el lado de los intereses de la mafia en ese momento. Más que una familia criminal organizada, entonces, habría que decir que después de todo el capitalismo es ciertamente un fenómeno de crimen organizado contra todos los trabajadores y las grandes mayorías, que tiene a los estados como juntas administrativas, una frase que quizá les suene, no por una crítica, no por alguna película, sino por Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Este fue el episodio 15 de Fuera del Algoritmo. Si querés volver a escucharlo, podés encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast.